Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras para venir, hermanos, a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Judas, del versículo 3, Judas del versículo 3 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor, gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han dejado el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros álapes, que comiendo impúdicamente con ustedes se apacentan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, tierras hondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Siempre, hermanos, hay que poner atención a la palabra. Fíjense, hermanos, que imaginémonos, ¿verdad?
La palabra de Dios, hermanos, dice, fíjese bien, dice en el libro de Zacarías, dice que la totalidad de los habitantes de la tierra es dividida en 3 partes. 2 partes de esas van a ser destruidas. Van a ser destruidas. Se van a perder, dice la palabra. Luego queda una tercera parte. Y esa tercera parte, dice la palabra, que va a ser echada al horno para probarla, como el oro fino, dice. O sea, va a ser echada, o sea, va a ser probada como el oro fino, dice, que aunque perecedero el oro, ¿verdad?, pero se prueba con fuego. Así, esa tercera parte va a ser probada, ¿verdad?, con fuego, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, el fuego quiere decir, pues, que la prueba que Dios le hace a ese pueblo es de la clase, ¿verdad? Así como al oro lo prueban con fuego, a ver si es oro, también todas las cosas que Dios le pide al hombre, ¿verdad?, que cumpla, son cosas pues difíciles, ¿verdad?, que vienen a ser, ¿verdad?, como fuego, ¿verdad?, porque la gente no quiere, ¿verdad?, y el que quiere, o sea, y el que se somete, lo hace, hermanos, como dice la palabra, con una gran, o sea, un gran interés, ¿verdad? Pero al principio, dice la palabra, no es agradable, sino que solamente es por el conocimiento, que es preferible, ¿verdad? O sea, servir a Dios y no irse a condenar, ¿verdad? Entonces, en esa idea, la persona, ¿verdad?, se somete, pues, aunque es difícil para él, ¿verdad? Pero dice la palabra que después, ¿verdad?, que hemos caminado en el Evangelio, que ya, pues, hemos llegado a entender y a obedecer, pues, entonces las cosas ya son, no son difíciles, ni son duras lo desagradables para el Hijo de Dios, sino que son de alegría y de gozo. Entonces, esa es, ¿verdad?, o sea, hasta ahí esa situación, pero después, ¿verdad?, de esa tercera parte que va a estar en el fuego, dice la palabra que la mayor parte, ¿verdad?, de los llamados, que son esos que van a ser probados, ¿verdad?, la mayor parte, los muchos, los más, se van a condenar. Y poquititos, dice la palabra, se van a salvar. Ahora bien, yo le dije todo esto, hermano, porque predicamos la palabra de Dios, hermanos, y a la gente, pues, a la mayoría de gente no le gusta, ¿verdad? Pero hemos leído, hermanos, ahora en esta porción bíblica, que nos dice, hermanos, que por el mundo han salido muchos engañadores, que dice que adulan a las personas, le hablan palabras halagueñas, y palabras lisonjeras, engaños, y le ponen fácil las cosas y engañan, dice, al pueblo, y esa gran mayoría, pues, de los muchos llamados se van por esa idea, ¿verdad?, o esa predicación o esos consejos que estos muchos engañadores que han salido por el mundo, que dice la palabra que han entrado encubiertamente, dice, al Evangelio, quiere decir que ellos dicen que son siervos de Dios y no son siervos de Dios. La palabra dice que son siervos de Satanás, disfrazados de siervos de Cristo. Disfrazados de siervos de Cristo. Entonces, vemos que este montón, pues, ese montón de gente, ¿verdad?,
no pone atención a la palabra verdadera, o sea, de los llamados, ¿verdad? Las dos partes, peor, ¿verdad? Las dos partes, peor. Las dos terceras partes, peor. Esas no ponen atención a nada de las cosas de Dios. Y los muchos de los llamados de una tercera parte, que dice que la llamada, tampoco ponen atención a la palabra verdadera, sino que a las mentiras, ¿verdad? Que le dicen estos engañadores, dice la palabra, que han salido pues, por el mundo, ¿verdad? Engañando a las personas. Entonces, hermanos, vemos pues que las cosas de Dios, ¿verdad? Son difíciles. Las cosas de Dios, hermanos, son... mire, hermano, ahí tenemos en la escritura, pues, el consejo, ¿verdad? Cuando los discípulos, ¿verdad? O los apóstoles le dijeron al Señor, qué dura es tu palabra, le dijeron, ¿verdad? Y el asunto fue esto, ¿verdad? Que el Señor predicando la palabra, la multitud se le fue, y los discípulos que ellos estaban convencidos, porque estaban convencidos, ¿verdad? De que Él era el Hijo de Dios. Y ellos pues no iban a despreciar solamente así por un malentendido, ¿verdad? Entonces le dijeron a los discípulos, mira, le dijeron, el pueblo se está yendo, le dijeron. Entonces le dijo el Señor a Pedro, ¿verdad? ¿Se quieren ir vos también? ¿Se quieren ir ustedes también? Le dijo. Entonces Pedro le contestó, no Señor, le dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. ¿A quién iremos? Le dijo. Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo. Porque ellos conocían. Pero le dijeron, que dure tu palabra también, ¿verdad? En otras ocasiones. Y el Señor, ¿verdad? Les explicaba, que dure tu palabra, le dice, ¿quién la podrá oír? Le dice, o quién la podrá obedecer. Y Él le dice, lo que es difícil para el hombre, es fácil para Dios, le dice. Entonces eso quiere decir, hermano, que cuando dice así la palabra, que lo que es difícil para el hombre, es fácil para Dios, el asunto, hermanos, es así, que las Sagradas Escrituras tienen una enseñanza bien distinta a cualquier enseñanza terrenal, porque la sabiduría de la palabra de Dios o el aprendizaje pues, de la palabra de Dios no es común y corriente como las sabidurías terrenales. Cualquiera puede presentarse a cualquier lugar a oír y a investigar y él lo puede lograr. Pero en la palabra de Dios tenemos que cumplir los requisitos que Dios nos pide. Y el que no cumple los requisitos que Dios le pide, él no puede entrar, entonces él no puede saber nada de Dios. Quiere decir, hermano, entonces, que como la palabra dice, que fíjense que le dice el discípulo también al Señor, ¿verdad? Mirá, le dice, ¿y por qué no les explicás a los de afuera, le dice, ¿verdad? Al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué no les explicas como nos explicas a nosotros? Le dice, a nosotros nos explica bien, le dijo. Y entonces el Señor le dice, no, es que a ellos no les he permitido saber los misterios del reino. O sea, ahí vamos entrando ya en la especialidad de la palabra. Que la palabra dice en la Escritura que está en misterio. O sea, se aprende pues por medio de misterio, ¿verdad? Y el misterio, hermanos, es que nosotros creamos en las cosas de Dios, como dice la palabra. Veamos. Que creamos y que obedezcamos, así es. Mire, dice la palabra. La sabiduría, dice, de Dios, porque a Dios se refiere cuando habla de sabiduría. La sabiduría de Dios, dice, se entiende cuando la persona
temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted obedezca los mandamientos, ese es el temor a Dios, entonces usted va a tener sabiduría, Dios le va a dar la sabiduría. Si usted no obedece los mandamientos, nunca va a tener sabiduría, nunca va a tener sabiduría. Pues ese es el misterio, que tenemos que hacer algo, cumplir algo para que se cumpla en nosotros una promesa. Como cuando dice la palabra, hermanos, que van a aborrecer por el evangelio. Si usted anda de evangélico y es pecador o es de evangelio diferente, no lo aborrecen. Y usted no le pone atención de que lo aborrezcan porque no quiere que lo aborrezcan. Usted no quiere que se cumpla en usted la palabra. No lo aborrecen, obedezcan los mandamientos y va a ver que lo van a aborrecer. Entonces las cosas son misterios, se dan porque nosotros nos sometemos en el mandamiento. Y así, ¿verdad? Hay muchas promesas, como cuando la palabra de Dios dice, pues que si obedecieres mis mandamientos, así, ¿verdad? Está la promesa, ¿verdad? Si obedecieres mis mandamientos, yo te bendeciré y te daré larga vida. Vale. Si usted obedece los mandamientos, o si nosotros obedecemos los mandamientos, Dios nos da toda tranquilidad, ¿verdad? Paz, y nos da larga vida. Vaya, ¿por qué? O sea, eso se cumple porque es misterio, porque obedecemos los mandamientos. Pero que no obedezca los mandamientos a alguien y que espere larga vida, es cortado y pronto, dice la palabra, ¿verdad? O sea, no llega, dice, ni a la mitad de sus días, dice la palabra, el que es de pecador. La palabra, hermanos, por eso es que no la puede aprender cualquier persona. Y ese montón de evangélicos, de evangelios diferentes, ¿cómo la van a aprender? Si la palabra tiene escrito allí, la palabra que dice que a los rebeldes, o sea, refiriéndose a los llamados, ¿verdad? No a los incrédulos que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, porque en ellos está la otra parte que dice que se van a perder. Ellos no tienen nada con Dios, ni tienen idea, ¿verdad?, de querer creer las cosas de Dios. Pero los llamados hablan de Dios, quieren salvarse, pero ellos son pecadores. Y al ser pecadores, entonces el pecado pues, que cometen les entorpece la mente. Y también dice la palabra que tienen espíritus que los engañan y los hacen creer cosas malas, así como los mismos pastores que dicen que les engañan y les dicen cosas mentiras, ¿verdad? Y las creen porque están destinados a condenación, dice acá. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra, vamos a ir tratando, hermanos, de explicarla un poco rápido porque la lectura, hermanos, es un poco larga, por decir así, ¿verdad? O extensa. Dice el libro de Judas, el libro de Judas, versículo 3. Dice, vamos a leer, estamos leyendo hasta el 16, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense que en esta parte, hermanos, quiere decir, ¿verdad?, que cuando dice contienden ardientemente por la fe, se está refiriendo, hermanos, a que nosotros pues enseñemos la palabra, le expliquemos y no engañemos a nadie ni tampoco pues le aceptemos la mentira que trae, ¿verdad? Sino que le vamos a explicar la palabra para que de la manera que él entienda, entonces él va
a salir, ¿verdad? De ese engaño, y nosotros tenemos el deber, ¿verdad? De lo que dice aquí el llamado, ¿verdad? De que contendamos ardientemente, quiere decir que vamos a estar sometidos, dedicados, vamos a estar, hermanos, bien interesados, ¿verdad? En hacer la obra de Dios, ¿verdad? Obedecer los mandamientos y luego, ¿verdad? Ser ejemplo para los demás y predicar la palabra a los demás a que también ellos, ¿verdad? Se conviertan, ¿verdad? O se sometan. Así que dice, ¿verdad? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Vamos, hermanos, a hablar sobre este pedacito, pues sí, antes de seguir, ¿verdad? Dice que han entrado hombres, dice que han entrado algunos hombres, porque algunos hombres, dice, ¿verdad? Han entrado encubiertamente, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire, el problema es grande, ¿verdad? Porque fíjese, hermano, de que, imagínese usted, Dios llama a esa totalidad de personas, ¿verdad? Que es bastante, y unos poquitos van a ser salvos, ¿verdad? Entonces, en una palabra dice, hermano, que esos poquitos escogidos, dice la palabra que Dios los había, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuese pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí está diciendo que estos pecadores o estos pastores engañadores, dice que también desde antes han sido destinados para condenación. Imagínense qué problema más grande. Ahora bien, supongamos nosotros de que están los que entienden porque Dios los escogió para salvación, y están los que no entienden, ¿verdad? Porque eran escogidos para condenación también, ¿verdad? Pero entonces alguien va a decir, bueno, ¿y para qué entonces vamos a predicar la palabra si aquellos siempre se van a condenar y estos se van a salvar? Mire, hay un montón de razones por las que se predica la palabra. Primeramente, hermanos, se predica, ¿verdad? Porque los que somos obedientes necesitamos, la palabra dice, necesitamos tener ese conocimiento, necesitamos vivir en ese conocimiento, en ese orden de obediencia. Tenemos que practicarlo y entonces, para salvarnos, ¿verdad? Ahora, supóngase usted que dice la palabra, Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces Dios no quiere que se condene nadie también, dice, ¿verdad? Ni aún ni los que no son llamados, ¿verdad? Dios no quiere que se condene, Dios quiere que se arrepientan. Supóngase entonces en los llamados, Dios no quiere que se condenen, Dios quiere que se arrepientan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, hermanos, el problema es muy, pero lo podemos entender, hermano, o sea, es muy complejo, pero lo podemos entender solamente si nos sometemos al mandamiento. Mire, cuando el Señor Jesucristo le dijeron una vez, ¿verdad? Allá a los fariseos, ¿verdad? Le dijeron, le estuvieron pues, contradiciendo, ¿verdad? Que no le creían, entonces el Señor le dijo, o sea, que no le creían que Él era hijo de Dios, ya decían los fariseos, ¿verdad? Y Él les dijo, si alguno quiera saber si lo que yo hablo viene de Dios, guarde los mandamientos de Dios. O sea, sí, guarde los mandamientos de Dios. Mire, hermano, cualquiera entonces, cualquiera pues que no sea llamado, cualquiera de los que son llamados y son pecadores, pero si ellos guardan los mandamientos, esa es la regla para que se salven. Pero como no lo quieren hacer, el problema es grave. Entonces, pues, porque nadie se va a salvar si no guarda los mandamientos. Acuérdense cuando también el Señor Jesucristo le preguntaron y le dijeron, ¿qué haré para salvarme? Y Él le dijo, los mandamientos guarda, le dijo.
Los mandamientos, le dijo, guarda, le dijo. Igual. ¿Por qué le digo entonces el Señor, si querés saber si las cosas que yo hablo son de Dios o no son de Dios? ¿Por qué? Porque la palabra dice, hermano, que el que es obediente, Dios le da sabiduría. Sabiduría, le da. Dice la palabra que el que es obediente a Dios, dice que Dios le da que entienda los misterios del reino, los misterios del evangelio. Y además de eso, Dios le da sabiduría en toda ciencia. Alguien va a decir, bueno, pero yo no lo veo pues que ande por allí, ¿verdad? Explicando otra ciencia. El asunto es mi hermano. Dios nos da el entendimiento para que conozcamos aquello. Dice la palabra examinarlo todo, ¿se da cuenta? Examinarlo todo, dice, y rechazar lo malo y retener lo bueno. Entonces, cuando nosotros examinamos todas las cosas, inmediatamente vemos que aquella cosa no es buena y la desechamos. No vamos a profundizar en ella porque es mala. Bueno, póngase usted usted sabe que usted no puede tomar licor porque se va a emborrachar y va a andar botado en las calles después de ser un buen personaje, ¿verdad? O una persona, pues especial, ¿verdad? Sabiendo usted eso, no va a ir a tomar guaro para andar, o sea, no va a andar tomando licor para andar botado en las calles, ¿verdad? Siendo sabio. Pues entonces, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros, sabiendo que la doctrina terrenal es mala, no vamos a profundizar en ella, pero sí entendemos y conocemos qué es aquello. Y sabemos que no sirve para nada. Porque la palabra de Dios mismo dice que la sabiduría terrenal, dice que al hombre le sirve para condenación. Porque la sabiduría lo engaña y lo hace sentirse muy especial, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanos, que estos hombres que han entrado encubiertamente, dice la palabra, diciendo, yo soy siervo de Dios, ¿verdad? Pero dice la palabra que es siervo de Satanás, disfrazado de siervo de Cristo. Estos engañan a la gente y les dicen cosas, ¿verdad? Que se van a salvar, que nadie cumple, que todos son pecadores. Mire, bien dice la palabra que son siervos de Satanás, disfrazados de siervos de Cristo, porque lo que hacen es, hermanos, contrario a la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios también? Que estos hombres dicen que son anticristos, o sea, contrarios a Cristo, pues, enemigos de Cristo, pues, y dicen que son siervos de Satanás. Dicen ellos que son pueblo de Dios, siervos de Dios, pero son siervos de Satanás y disfrazados de siervos de Cristo. Entonces, pues, ese es el conocimiento, hermanos, que tenemos que tener, hermanos, que la palabra nos habla eso. Y aún les dice a estos hombres impíos que han entrado, dice la palabra, encubiertamente, dice, hermanos, que así como el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿verdad? Para ayudarle, pero después destruyó a todos los que fueron rebeldes. Y así como los ángeles que pecaron, ¿verdad? Y abandonaron, dice, su propia morada, Dios los ha encerrado bajo prisiones de oscuridad y los ha reservado para el juicio del gran día. Y así como Sodoma y Gomorra, que pecaron, ¿verdad? En pecado, dice, contra naturaleza, fueron puestos de ejemplo para los que iban a pecar igual a ellos, ¿verdad? De que
fueron expuestos pues al fuego eterno, ¿verdad? Y entonces, eso lo dice la palabra para decirle a estos pastores engañadores que no se van a quedar ellos sin pago, no se van a quedar ellos tranquilos, pueden andar. Por ahí oía yo, hermanos, fíjense bien, hermano, que Pablo dice, hermano, que hay predicadores que predican por amor, otros predican por dinero, otros predican por contienda, otros por jactarse, ¿verdad? Y todos esos que predican así, ¿verdad? Por otras cosas y no por amor, son insensatos en la palabra. Pero a veces dicen cosas, ¿verdad? Que es verdad. Oía yo una predicación, ¿verdad? Fíjense bien, los pastores se presentan, ¿verdad? Casi la mayoría de pastores o todos los pastores se presentan bien trajeados ante el pueblo, ¿verdad? Bien trajeados. Pues una mujer, fíjense, no le digo que está bueno lo que estaba haciendo, porque la palabra dice que la mujer no puede enseñar a los hombres. Pero ella, pues, en sus predicaciones, ¿verdad? Pues, dicen cosas, ¿verdad? Que es verdad, pero como la misma palabra dice, pues, de que si alguien anda en error, pues falla también, ¿verdad? Dice palabras y palabras, unas buenas y otras no son buenas, ¿verdad? Bueno, pero lo que yo le quiero decir es esto, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? No estaba asociada, por decir así, ¿verdad? Con la regla, ¿verdad? De los pastores, ¿verdad? Que todos pues se presentan bien trajeados, ¿verdad? Ella decía, venir al reino de los cielos, allí usted no va a entrar con corbata, allí usted va a entrar solamente sin nada nada de lo que tiene aquí. Así de que eso de que usted ande bien trajeado y que se crea que es el grande, ahí no va a entrar con corbata. O sea, la mujer predicando, ¿verdad? Bueno, lo que hay, hermanos, es que esas palabras, pues, unas palabras son verdad, eso es verdad, pues, entonces los pastores, ¿verdad? Que se presentan, pues, bien trajeados y son delicados, ¿verdad? Y príncipes, ¿verdad? Y como dice la palabra, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Ese razonamiento, que al reino de los cielos no va a entrar pues con esas cosas, ¿verdad? Ni con dinero, dice la palabra. Bueno, no digamos reino de los cielos, porque a mí es, hermano, que al reino de los cielos no va a entrar un pecador. Pero el que se vaya, pues el que se muera no lleva nada, pues, no lleva nada. Se va sin nada, ya sea que vaya para el infierno o que vaya para el reino de los cielos, no lleva nada. Entonces, pues, como dice la palabra, ¿verdad? No tenemos nosotros que ser, pues, vanidosos. La palabra nos encarga que no seamos vanidosos. Dice la palabra que estemos contentos con lo que Dios nos da. No tengamos malicia, no presumamos. Bueno, entonces, hermano, el resumen, ¿verdad? De la enseñanza es que nos tenemos que someter al mandamiento en todo. La palabra, hermanos, es muy extensa, ¿verdad? En todo. Cuando empezamos a hablar, hermanos, de someternos, hay muchas cosas que explicar, ¿verdad? Como dice Pablo, hay muchas cosas que decirle, ¿verdad? Pero difíciles de explicar porque no las entienden, ¿verdad? Eso las puede entender aquel que se somete al mandamiento, ¿verdad? Así como el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Que si alguno quiere saber lo que yo, dijo el Señor, ¿verdad? Si alguno quiere saber lo que yo hablo viene de Dios, guarden los mandamientos, le dijo, ¿verdad? Así es, hermano, que hagamos eso, hermano, para que entendamos todas las cosas, y además de eso nos vamos a salvar, porque esa es la regla. ¿Qué haré para entrar al reino de los cielos? Guarda los mandamientos, le dijo el Señor, ¿verdad? Y también lo que dice, ¿verdad? Si alguno quiere saber lo que yo digo, si lo que digo es de Dios, que guarde los mandamientos, porque cuando la persona guarda los mandamientos, siendo ya hijo de Dios, Dios le da sabiduría. Dios le da sabiduría en toda ciencia, para que conozca todo, ¿verdad? Y conociendo todo, Él se aparta del mal y se ubica en el bien. Bendito sea tu nombre, Señor.